Tiat lamentaba haber sido aplastada, figurada y literalmente por la Kish, obligada a aceptar la realidad de la abismal diferencia que existía entre ambas. Al confrontar a su querida hermana, había experimentado una mezcla de emociones. Sintió alegría de verla recuperada, sin importar en qué estado se encontraba. Enojo por la inexplicable decisión de ponerse del lado de Fyodor. Pena de cruzar espadas y vergüenza por haber sido lanzada por los aires sin poder hacer nada. De repente, una presencia reconfortante con una voz familiar la envolvió suavemente, elogiándola por su desempeño. Aunque no estaba segura de si era un sueño, estaba escuchando la voz de Kutoli. No solo estaba ella presente, sino que también estaba Lakesh a un lado, y desde las sombras apareció aquel hombre que había sido como un padre para ellas. Lakesh, en cuanto lo vio, enfureció y rápidamente intentó atacarlo, pero Willem esquivaba y se defendía de todos sus ataques riendo alegremente. Para él era una especie de terapia padre-hija, mientras que Tiat se encontraba atónita, incapaz de comprender lo que estaba presenciando, cuando de repente despertó. Al otro lado del espejo se encontraba un hombre extraño. Cuando Fyodor miraba su reflejo, alguien completamente distinto a él le devolvía la mirada. Cabello y ojos negros, sin marcas, vistiendo un uniforme militar con un rostro carente de ambición, uno que recientemente había visto, dentro de una caja con cadenas que traía el nombre de Espadachín Ágata Negra. Fyodor intentó hablar con su reflejo, pero este simplemente repetía sus palabras. Pensaba que estaba maldito por haber visto el cadáver del Shanteur. Agotado, desistió, se colocó sus lentes y volvió a encontrarse con su propia imagen en el espejo. Estaba a bordo de una aeronave perteneciente a la empresa mercantil de los orcos, de camino a encontrarse con el Dr. Margomedari Brompton. Había convencido a Gigir para que lo llevara a la isla donde se encontraba. Le acompañaba la chica que alguna vez fue la Kish, pero que ya no existía. En su lugar, los restos destrozados de su personalidad se habían fusionado de alguna manera con el alma igualmente fragmentada de alguien más, creando un mosaico inestable y defectuoso. Durante el viaje lo estuvo cuidando mientras se recuperaba de la lesión de la pierna que sufrió durante el sacrificio de Apol. La herida se había reabierto tras su enfrentamiento con Tiat. Faltaba poco para que llegaran al lugar donde se dirigían, un lugar donde años atrás ocurrió el incidente que cambió sus vidas por completo. El día de la confrontación con el Kroyans cada vez estaba más cerca. Un Kroyans que ya había absorbido por completo la Isla 39. Por eso, la quinta división de la Guardia Alada había aumentado la carga de trabajo recientemente, y nadie escapaba del trabajo extra. Tiat se tomó un breve descanso y empezó a reflexionar sobre el extraño sueño que había tenido. Pensó que, al enfrentar una dura realidad que no quería aceptar, su mente había tejido una fantasía de cómo le hubiera gustado que hubieran sido las cosas. Se sintió deprimida al llegar a la conclusión de que no había cambiado, que seguía siendo una niña que anhelaba ser mimada y rescatada cuando el peligro se cernía sobre ella. Hannibal se acercó y le pidió ayuda para entregar varios papeles al primer oficial, ya que ella no quería verlo. Implícitamente, daba a entender que lo había confrontado recientemente. Tia tampoco quería verlo porque sentía vergüenza por todo lo sucedido con Fyodor. A pesar de eso, aceptó ayudarla. Sin la nave acorazada Utica, les hacía falta un arma para apoyar a las hadas en combate, por lo que estaban preparando un cañón extremadamente grande movido por vías, conocido como el bombardero de clase jabalí Ingens Mareo. A un lado, el oficial Baroni Maxi le entregaba el informe de la policía militar sobre los criminales buscados al primer oficial. Se había descubierto la asociación de Fyodor con los orcos, quienes lo habían ayudado, junto con la Kish, a escapar de la isla y recientemente habían sido vistos en la isla 28. En ese momento, Tiat se acercó y reconoció al oficial Baroni. Se saludaron y Tiat entregó los papeles.
Antes de retirarse, el primer oficial la detuvo y le pidió que se uniera a la conversación. El oficial Baroni, con claro descontento, terminó aceptando su participación. Continuó con su informe y mencionó que tenían más información sobre el siguiente paso de Fyodor. Entonces, el primer oficial mandaría a Tiat en una misión especial. Oficialmente, se le encomendaría ayudar a la primera división en el caso conocido como la Daga Ennegrecida, pero en realidad la mandarían al lugar que Fyodor llegaría en unos días para encontrarlo y atraparlo. Y es así que después de mucho tiempo, Tiat regresaría a la ciudad donde vivió una tragedia, el lugar donde ocurrió el incidente Elpis. Después de 5 años, volvería a la ciudad de Cornadiluce. Fyodor y Lakish habían llegado a la ciudad, era poco más de mediodía y se encontraban en un estrecho callejón, disfrazados para pasar desapercibidos. El distrito en el que se encontraban era enorme de forma literal. Estaba diseñado para que vivieran las razas más grandes. Estaban cerca de la casa de Margomedari. Entraron a la casa y se percataron de que habían llegado tarde. Se encontraron con un completo desorden. Revisaron cada habitación en busca de pistas para descifrar lo que había sucedido. Según lo que encontraron, Fyodor concluyó que no había sido una sola persona la que saqueó el lugar, sino un grupo y del mismo tamaño que ellos. Parecían estar buscando algo tan pequeño como un trozo de papel, aunque no estaba seguro de si lo habían encontrado. Lakish estaba sorprendida con su deducción y alegremente le pidió encargarse de descifrar el resto. Pero en ese momento escucharon pisadas. Un grupo se acercaba. No querían ser identificados, por lo que decidieron marcharse y volver más tarde. Se acercaron a una ventana, se cubrieron los rostros y saltaron a la calle. Tiat pensaba que al aterrizar únicamente resurgirían recuerdos dolorosos y no la emoción que había experimentado alguna vez. Sin embargo, en cuanto desembarcó, volvió a sentirse como una niña. Una leve culpa le invadió, pero le ayudó el pensamiento de que Willem se molestaría si no experimentaba esa emoción al regresar a su lugar favorito. Tenía que encontrarse con un oficial supervisor que la llevaría al cuartel. En ese momento, una voz la llamó desde atrás, atrapándola de inmediato en un fuerte abrazo. Tiat reconoció aquella voz y principalmente la fuerza y entusiasmo de la persona misteriosa. Años atrás la veía a diario. Detrás de ella estaba una joven de unos 20 años, de cabello y ojos color rojizo. Una joven chica que se había dejado crecer el cabello y, tras perder en batalla el arma excavada de Speratio, tuvo la oportunidad de volver a hacer el proceso de afinación y resultó ser compatible con otra arma excavada, por lo que su nombre ahora era Noft Caro Oración. Junto a ella se presentó su acompañante, o más bien su jefe, un Borgle con uniforme de oficial de nombre Grieg Greykrak. Los tres se pusieron en camino hacia el cuartel general de la primera división. En el transcurso, Grieg actualizó a Tiat sobre el caso de la Daga Ennegrecida. En los últimos días, 4 personas de la Guardia Alada habían sido asesinadas, todos implicados en el proceso de afinación de las hadas. El doctor Margomedari Brompton, médico e investigador cíclope que había sido el líder del proyecto durante décadas, parecía ser el siguiente objetivo de los asesinos. En el viaje, también sintieron un aura deprimente que emanaba de la propia ciudad, no solo por los restos y ruinas que quedaron del incidente Elpis, también porque 2 años atrás había llegado un culto conocido como la Llegada del Cielo, que predicaban que los cielos eran puros, de modo que debían abandonar las islas flotantes para viajar a las estrellas. Con esta idea como base, incitaban a la gente a acabar con sus propias vidas, pues con ello librarían sus almas. En cuanto llegaron al cuartel, fueron informados de que habían sido suspendidos de la investigación del caso. Enfadada con el recibimiento, Noft se dirigió a la oficina del comandante arrastrando a una tía que intentaba calmarla sin éxito. La persona que lo recibió no era el señor Limeskin. En su lugar estaba un corpulento hombre bestia con rasgos de cabra negra. Era el primer oficial Kajra. Les informó las novedades del caso. El doctor Margomedari había sido secuestrado la noche anterior
y se conocía la identidad del captor. Tras escuchar el nombre, los tres se quedaron boquiabiertos. El primer oficial Kagera era un hombre de mano dura, pero no alguien cruel como por obligar a las chicas a arrestar a sus amigos o familiares, y ese era el motivo de su veto del caso. La noche anterior, Margomedari se encontraba en una taberna. El lugar estaba a punto de cerrar cuando una voz lo llamó por detrás. Lo había estado buscando para pedirle un favor, pero Margomedari podía imaginar de qué se trataba y se negó de inmediato. Por el rechazo, quien lo buscaba comprendió que lo que pedía en realidad era posible, así que persistió en solicitar su ayuda. Fue entonces cuando fueron interrumpidos por un grupo de personas encubiertas. En un momento, estaban rodeados por miembros de la Guardia Alada que apuntaban sus armas contra ellos. Margomedari aceptaba irse con ellos, pero la otra persona se enfadó. Estaba decidida a ponerse en contra de la Guardia Alada si eso era lo que se necesitaba para que el doctor comenzara a escucharla. Margomedari, asustado, intentó hacerla recapacitar. De todas las personas, justo ella era quien no debería ponerse en contra de la Guardia Alada, pero no tuvo éxito. Después de graduarse de la escuela de medicina, donde Margomedari fue su tutor, consiguió un trabajo en la compañía de comercio Orlandri. Se suponía que ese iba a ser el comienzo de su camino hacia la élite. Sin embargo, se retiró inesperadamente. Había ciertos principios que se negaba a traicionar, ciertos niños a los que no podía dejar solos y un lugar que no podía abandonar. Incluso ahora, mientras era perseguida por un grupo de hombres armados, Nightglad no se arrepentía de su decisión. Estaba huyendo junto a Margomedari. Por detrás, eran perseguidos por agentes de la Guardia Alada. Por el frente, estaba otro grupo desconocido que también buscaba al doctor. Empezaban a cansarse. Cruzaban por un puente cuando Nightglad se mentalizaba para pelear, pero se le ocurrió una mejor idea. Antes de ser atrapados, agarró y levantó al doctor, arrojándolo por encima de la barandilla y saltando tras él, aterrizando en el canal que pasaba por debajo, ahora ya seco. Después de recuperarse, rápidamente Nightglad jaló de la mano al doctor, como si lo arrastrara, para perder a sus perseguidores. Tras un rato, se detuvieron a recuperar aire y hablar. Nightglad confesó que Almita, actualmente la mayor de las hadas jóvenes que se encontraba en el almacén, había entrado en coma. La joven hada tuvo el sueño especial hace más de un año, pero aún no había recibido la afinación necesaria para convertirse en una hada soldado adulta. Eudea y Masha igualmente estaban teniendo colapsos cada vez más frecuentes. Antes de recibir respuesta de Margomedari, escucharon los pasos de varias personas corriendo en su dirección, por lo que se preparaban para continuar su huida, cuando, sin notarlo, una pequeña figura apareció ante ellos. Una chica bajita, cubierta de un negro pelaje, con una capa con capucha, les pidió seguirla por una ruta de escape que tenía preparada. Se negaron hasta que la chica mencionó que Odette Yesman pedía verlos. Tanto Nightglad como Margomedari conocían ese nombre. A pesar de ser la persona menos fiable del mundo, aceptaron la ayuda. Fyodor y Lakish habían sido perseguidos durante un tiempo, pero cuando estuvieron a punto de ser acorralados, un mercader orco que los conocía por Gigir los salvó. En el refugio, o más bien la lujosa mansión del orco donde los hospedaron, Fyodor empezó a pensar dónde podría estar el doctor. Sin muchas pistas, decidió rendirse antes de empezar a suponer demasiado. En ese momento, le asaltó nuevamente un dolor de cabeza, algo que sucedía constantemente desde que Lakish despertó de su coma. Se encontró con un espejo en la habitación en el que había una ligera gran diferencia. Nuevamente, el que se reflejaba no era él. Volvió a intentar entablar conversación con su propio reflejo. ¿Quién eres?, preguntó al espejo. Al recibir únicamente silencio como respuesta, decidió responderse a sí mismo. Yo soy el destructor de las hadas. En ese momento, el reflejo replicó. Yo soy el destructor de Regul El. Perplejo, Fyodor parpadeó y volvió a mirar el espejo, pero el hombre había desaparecido y volvía a verse a sí mismo.
Salió de la habitación, se dirigió al salón donde los orcos le dieron información sobre la más reciente persecución del doctor. Entonces, tomó un mapa y marcó un punto antes de marcharse del lugar con Laquish. Naiglat y Margomedari llegaron por una entrada trasera a una gran mansión. La chica que los guiaba los llevó hasta Odette Yesman, ahora Odette Gundakar. Odette había sido compañera de Naiglat en la escuela, pero nunca tuvieron una buena relación. Su facilidad por las mentiras y el engaño le habían formado cierta reputación. El doctor interrumpió su agridulce reencuentro, preguntando cuál era el motivo por el que lo quería ver específicamente a él. Entonces, Odette sacó un papel de su abrigo que lo dejó sorprendido. Su intención era llevar ya sea al doctor o únicamente su conocimiento sobre el método de afinación de las hadas al imperio del ala real con el que tenía un trato. Margomedari sonrió, declarando que el método de afinación era algo sumamente fácil, pero que estaba lleno de pasos extraoficiales. En ese momento, sin nadie percatarse, junto a la puerta apareció un joven de cabello plateado y lentes. Con una gran sonrisa en su rostro, Fyodor se presentó ante Margomedari, Naiglat y su muy sorprendida hermana. Simultáneamente del lado contrario de la habitación, escondida detrás de una puerta, la pequeña Margo, cubierta de pies a cabeza con su túnica, estaba perpleja de ver en carne y hueso a Fyodor. Todos los presentes se acomodaron. Naiglat había atrapado entre sus brazos a Laquish y no quería soltarla. Había llorado tanto tras leer el comunicado que no quería separarse de ella. En un principio veía con recelo a Fyodor por ser el hermano de Odette, hasta que descubrió que él era el oficial a cargo de las 4 chicas en la 5ª división. Entonces cambió por completo su trato hacia él. Todos los que estaban empezaron a compartir la información que tenían. La suposición de Fyodor era que la propia Guardia Alada estaba al tanto del objetivo del imperio del ala real, así que preferían silenciar a Margomedari antes que perderlo. Odette agregó que ese plan eran órdenes estrictas de Rosicló, el general de la Guardia Alada. Esto era extraño porque había sido el primero en morir, pero probablemente había sido un suicidio y antes de eso habría ordenado silenciar a todos aquellos que supieran sobre la afinación de las hadas. Ante eso, Margomedari no veía futuro y pensaba en entregarse. Naiglat le pidió que si realmente quería hacer eso, primero le ayudara. Si no era con su petición para ayudar a las hadas en el almacén, al menos fuera para revisar a Laquish. Necesitaba saber qué había pasado con ella, cuál era el motivo de haber despertado del coma y de su repentino cambio de personalidad. Margomedari aceptó con la condición de que Fyodor le trajera una cosa de su casa. Este aceptó, pero antes de irse, Odette llamó a Margo sin decir su nombre y le pidió acompañarlo. Laquish entendía por qué Naiglat la abrazaba a pesar de saber que ya no era la Laquish que conocía. Aunque pedía que la soltara, realmente no le molestaba que lo hiciera, por lo que se quedaron de esa manera hasta que Margomedari la llamó para su examen. Estando a solas, el doctor le preguntó a Laquish por qué ayudaba a Fyodor. Sin problema, la hada respondió que su mente había sido manipulada, pero no le molestaba en absoluto. A pesar de que era consciente que sus sentimientos eran antinaturales, le gustaba ser feliz. En ese momento, el sedante hizo efecto y se quedó dormida, dando inicio a la revisión. Terminó el examen y cuando regresó al salón, Odette ya se había marchado, por lo que pudo hablar a solas con Naiglat. El resultado del examen era que la reacción al polvo de plata purificado era negativa. Naiglat recordó que pasó lo mismo con Cutoli, pero nunca estuvo segura de qué significaba. Margomedari decidió explicarle el método de afinación. El cuerpo de un hada solo puede mantener la apariencia de una niña, no puede contener el alma de un adulto, así que cuando empiezan la pubertad, utilizan magia para promover los cambios físicos de las chicas para que dejen de ser hadas. Lo que significaba que tanto Cutoli en ese entonces como ahora Laquish habían dejado de ser hadas. Naiglat se alegró porque significaba que ya no se tendrían que preocupar por la corta esperanza de vida que tenían. Pero Margomedari apagó un poco las esperanzas, agregando que despertar del coma también había eliminado la válvula de seguridad que limitaba el alcance de las armas excavadas y varios de los candados que le pusieron para evitar que crecieran por completo.
restricciones que les habían puesto para evitar que se convirtieran en una amenaza para el mundo. Por el momento, la Quiche estaba estable, sin embargo, si se levantaba otro candado, definitivamente se convertiría en el detonante de un desastre que amenazaría a las islas flotantes. Fyodor estaba de camino a la casa de Margo Medari, acompañado por Margo, quien estaba cubierta con su túnica y portaba su máscara para que no la reconociera. Con una voz ronca le pidió que la llamara Espada. Fyodor aceptó sabiendo que era un nombre falso. Espada le preguntó si continuaría con el legado de Wehrmacht, su cuñado. Sorprendido por la pregunta, Fyodor respondió que por el momento no podría hacerlo. Tenía algo más importante que hacer primero. Desde la casa de al lado, saltaron para entrar a la casa del doctor por la ventana. Fyodor alcanzó a percibir que Espada usó un poco de venenum para impulsarse, pero no dijo nada al respecto. Ahora sabiendo qué y dónde buscar, fueron directamente por ello. En el compartimento del fondo de una pequeña y resistente caja en el armario del dormitorio, se encontraba lo que buscaban. Era una fotografía antigua. En ella se veía un cíclope en el centro y a los lados un par de chicas jóvenes con uniforme militar. Una de ellas se parecía mucho a Colon. Volteó la fotografía y vio que tenía escritos unos nombres: Nasania Will Perkam y Elba Afa Murusmarea. Al regresar a la mansión, Espada se marchó a otra habitación. Fyodor encontró únicamente al Dr. Margo Medari, por lo que decidió preguntar directamente quiénes eran las chicas de la foto. El doctor solo pudo decir que esas dos habían sido muy buenas amigas. Cambió de tema y le informó sobre el estado de la Quiche. Estaba estable. Había muy poca fricción entre sus personalidades gracias a que había un tipo de emoción que estaba actuando como lubricante. Fyodor podía suponer cuál emoción era y en qué preciso momento surgió. Entonces sufrió otro dolor de cabeza. En un pequeño espejo colocado en una esquina de la habitación, pudo alcanzar a ver al tipo de cabello negro mirándolo con una sonrisa burlesca en el rostro. Por la mañana, Tiat y Noft estaban comiendo bocadillos en el café a un lado de la plaza de la Fuente del Gran Sabio. Noft estaba enojada con que la guardia alada persiguiera a Naiglat. Tiat intentó relajarla robando un pedazo de su tarta para distraerla. Ver a Tiat le hizo recordar el último momento que vio a Kutoli. Seguía sin entender por qué se fue sonriendo. Y ahora sentía lo mismo proviniendo de Tiat, aunque ella negara rotundamente que su relación con Fyodor fuera la misma que la de Kutoli y Willem. Noft se quedó en silencio un rato. A un costado, vio pasar un grupo de la Guardia Alada demasiado bien armados, con armas lo suficientemente potentes como para matar hasta un cíclope, lo que la hizo sospechar. Han pasado 3 días desde entonces. La Quiche había estado durmiendo la mayor parte del tiempo. Margo Medari confirmó que esto era efecto de haber exigido de más a su cuerpo recientemente. Fyodor se sintió mal por eso, por lo que pasó la mayor parte de los días fuera de la mansión, preparando la nueva huida. El doctor había decidido ayudar a las hadas, por lo que los 4 partirían de la isla al amanecer del día siguiente. Fyodor se encontraba en una banca de la plaza principal cuando su hermana se unió a él. Odette le preguntó sobre el uso de sus poderes con la Quiche. Se sentía orgullosa de él y, repentinamente, le pidió matarla, ya que el poder de los ojos de Imp rompía la frontera entre la mente propia y la del objetivo para fusionarse. El efecto causado era la sensación de estar conectados. Pero luego empezaría a sufrir alucinaciones, ver a alguien e incluso poder hablar con él. Esa era la señal de que estabas en la fase final. La mente se quiebra, la personalidad se confunde y su propia existencia se desvanece gradualmente hasta convertirse en la nada. Fyodor pensó que era una situación similar a la que sufrían las hadas. Entonces, instintivamente surgió en él el miedo de que podría llegar a desaparecer. Se percató que seguramente era el mismo miedo que debían de sentir las hadas. Por eso, empezó a sonreír. La forma de deshacer la conexión era tan sencilla como matar a la otra persona.
Entonces empezó a reírse tras descubrir que sus alucinaciones eran consecuencia de haber usado accidentalmente su poder sobre la Gata Negra, mezclando sus mentes, y que no podía hacer nada para deshacerlo, ya que era un cadáver. Odette le pidió ayuda a su hermano para hacer que el Imperio del Ala Real consiguiera hadas como armas. El Imperio del Ala Real estaba ganando poder. Eran un país aristocrático que gobernaba de las islas 6 a la 9 y que históricamente había atacado a las demás islas varias veces, siempre siendo reprimida por la Guardia Alada. Su petición le hizo recordar a Margo, porque había sido feliz cuando estaba con ella, pero no pudo verlo hasta que fue tarde, y tras perderla durante años pensó que había cambiado, hasta que conoció a Apple y Marshmallow, que había vuelto a ser feliz con ellas, pero no quiso aceptarlo hasta que fue una vez más demasiado tarde. Entonces decidió que ya no más. En ese momento renunció a su misión y declaró que cualquiera que tenga la intención de usar a las hadas como armas sería su enemigo, incluso si esa persona fuera su hermana. Odette se sintió decepcionada con lo que escuchó y decidió marcharse. En la lejanía se reunió con un hombre alado. Fyodor pensó en Nax, pero no podía asegurar que realmente fuera él. Por la noche, Fyodor fue a hacer una última revisión a la ruta hacia el puerto. Se adentró en la concurrida plaza de la Fuente del Gran Sabio, el lugar favorito de las parejas, y, sin creerlo, justo enfrente de él estaba Tiat. Se sentó junto a ella. Ambos estaban igual de sorprendidos y emocionados de verse. Fyodor le confesó su nuevo objetivo de protegerla a ella y al resto de hadas, y que estaba a punto de escapar de la isla con Naiglat, Margo Medari y Lakish. Quería que fuera con ellos. Tiat lo abrazó para susurrarle que la primera división había intensificado su búsqueda. Habían muchas patrullas en la ciudad y ya no importaba si lo atrapaban vivo o muerto. Escucharon unos pasos acercándose. Una patrulla que estaba vigilando la plaza pasaría cerca de ellos. En ese momento, sus rostros estaban a centímetros. Tiat estaba nerviosa, pero para evitar ser atrapados, por un momento se olvidó de todo. Cerró los ojos y fundió sus labios con los de Fyodor en un beso. Consiguieron eludir a la patrulla, pero Fyodor volvió a lamentarse. Creía que al igual que con Lakish, le estaba quitando valiosas experiencias. Por su parte, Tiat estaba sonrojada, pero decidió cambiar de tema. No creía mucho en el plan de Fyodor, pero confiaba en él. Le encargó cuidar a Lakish y, tranquilamente, se marchó prometiendo que se reencontrarían y en ese momento lo arrestaría. Fyodor regresó a la mansión y, para su sorpresa, solo estaba Lakish durmiendo en la habitación contigua. No había nadie más excepto una carta dirigida a él. No tenía un mensaje claro, pero supuso que Margo Medari y Naiglat habían decidido seguir su propio camino y también ellos le habían encargado cuidar de Lakish. Fyodor no sabía cómo cumpliría la promesa que le hizo a Tiat, pero viendo al hombre de cabello y ojos negros reflejado en una ventana de cristal, sonrió decidido y en voz alta declaró su nuevo objetivo. De repente despertó. Estaba rodeada completamente por oscuridad, excepto por unos fragmentos flotantes. Al acercarse y tocar uno, una escena en la que llamaban a Lakish pasó por su mente, y el fragmento desapareció. Tocó otro, otra escena pasó por su mente. Tocó uno más, otra escena distinta. Comprendió que eran los recuerdos de Lakish. Al fondo vio un fragmento gigante. De alguna manera supo que era diferente a los demás. Empezó a acercarse a él cuando algo jaló de su manga. Volteó para encontrar una figura borrosa que brillaba. Era la verdadera Lakish, o al menos lo que quedaba de ella. Al pronunciar su nombre, la luz se desvaneció. Se sentía mal. Ella no era la verdadera Lakish, no era su cuerpo ni sus recuerdos, y su único sentimiento real, su confianza en Fyodor, había sido impuesta en ella de manera artificial. Siguió avanzando hacia el gran fragmento, pero Lakish volvió a aparecer para intentar detenerla. Con un poco de esfuerzo, logró quitársela de encima y corrió. Alcanzó el fragmento y al tocarlo, el recuerdo inundó su mente.
Gritos continuos, una oscuridad que no permite ver las estrellas, restos quemados, lamentos, ojos de odio, oraciones intensas, un propósito irreemplazable, la noche de ignorancia, aquella que una vez fue su mejor amiga, incontables manos en los tobillos, deseos incomprensibles, niños riendo y quemándose, cayendo en una cueva sin fondo, un cíclope gritando, innumerables voces resonando en sus oídos, un golpe del arma excavada más antigua, un fuerte deseo de volver, un desierto gris sin límites, la 14ª bestia, la vinculadora de luz, el corazón ardiendo. La Kish corrió a abrazarla intentando consolarla. Ya entendía por qué quería detenerla. Entonces, despertó. Estaba agitada, pero empezó a calmarse cuando vio que Fyodor estaba a su lado cuidándola. Le preguntó cuánto tiempo podía quedarse con él, si podía ser hasta que la muerte los separe. Fyodor, sonrojado y tímido, aceptó su propuesta. La Kish tuvo un fuerte pensamiento. El hombre que tenía enfrente apreciaba tanto a la antigua Lakish que ella también era apreciada. Así que, secretamente tomó una decisión. Hasta que él la abandonara, ella estaría a su lado y sería su apoyo. Era de noche. Aisya veía cómo una mujer con bata sacaba el cuerpo de Willem de su ataúd. Intentaban conseguir información usando el poder de sus ojos, pero no consiguió nada. A pesar de la negativa, Aisya tenía la sensación de que Willem estaba esperando el mejor momento para reaparecer en la historia. Aisya quería estar sola. Salió un rato a la colina a mirar el cielo nocturno. En su mano tenía su preciada espada Valgolius. Lamentablemente, ya no podía activarla. Ya no poseía venenum en su cuerpo. A su lado llegó la pequeña Riel, quien se subió a su regazo. Aisya la veía y abrazó a la pequeña con cariño. Después de un rato, Riel sintió calor y se fue mientras Aisya estaba perdida en sus pensamientos y recuerdos. Cuando finalmente se percató que ya no estaba, se puso a buscarla hasta que llegaron Colon y Panival con la pequeña dormida. Se supone que mandarían a Riel al almacén de hadas, pero se había escapado porque no quería ir. Quería esperar a que su papá regresara. Quería esperar a que Fyodor regresara por ella. Esas palabras la hicieron pensar en Willem, porque en lo más profundo de su corazón seguía confiando en que haría lo mismo. Esto es algo que hago en todos los videos de esta obra. Antes de continuar con el análisis y la opinión de este volumen, quiero dar un consejo que también es una advertencia. Y es de que no se queden únicamente con estos resúmenes, porque sí, me esfuerzo mucho en hacerlos y son tardados de hacer, pero aquí solo presento los momentos que yo consideré más importantes. Pero no sé si algún evento que no menciono o algún personaje o incluso una frase en la que no hago hincapié tomen mucha más relevancia en un futuro. Así que si les gusta esta historia y aunque no les guste mucho leer o no estén muy metidos en el mundo de las novelas ligeras, les recomiendo mucho que la lean por ustedes mismos, porque es una lectura muy amena y sé que de esta forma van a disfrutarla incluso más de lo que ya lo hacen. Lamentablemente no se puede leer de forma legal, a menos de que sepas japonés y vivas en Japón para salir a la esquina y comprarla, pero en la descripción dejaré el enlace a una página que tiene todos los volúmenes traducidos al español, que es donde actualmente la estoy leyendo yo. Ahora sí, respecto al contenido de este cuarto volumen, a pesar de que tiene sus momentos y giros de trama importantes, lo he sentido más de transición. No hay un gran ascenso capítulo a capítulo, ni un clímax lleno de drama y acción, que sea un nuevo parteaguas en la historia, como había sucedido en los anteriores 3 volúmenes. Y agradezco este interludio que se ha centrado más en la construcción y consolidación de bandos, porque es fundamental para ampliar el panorama más allá de Fyodor y las chicas de la 5ª división. Porque serán los protagonistas, pero dentro de su mundo son pequeñas partes de algo más grande que se está preparando. Íntegramente, este volumen tiene un mayor enfoque en lo social. Desde el comienzo, esta ha sido una historia con la política y la religión muy presentes, y volumen a volumen se han visto las causas y consecuencias
de todas las acciones y decisiones que se han tomado desde la creación de Regul El. Como mejor exponente, hemos visto el punto máximo de la isla y ciudad más popular e importante de todas. Al final de Sukazuka, su caída, y ahora que regresamos, vemos su estado actual. Un desastre que, sí, fue hecho por las bestias, pero que sabemos que en realidad fue causado deliberadamente por un conflicto político entre dos facciones. Y en los últimos 2 años no se han podido recuperar por un grupo religioso que se aprovecha de la situación, todos guiados por intereses personales enmascarados de buscar el bien común. Mismos intereses de unos grupos como los que son la causa histórica del trato miserable hacia las hadas, una espada de doble filo que decidieron manipular la propia vida para crear seres que pudieran sacrificar sin remordimientos para luchar contra las bestias. A pesar de nacer únicamente para luchar, son excluidas y mal vistas por el resto de razas, sin poder experimentar la mayoría de cosas buenas y bellas que tiene la vida, y encima de todo eso, descubrimos que ahora un grupo de personas han decidido acabar con ellas porque prefieren eliminar su existencia a que un grupo político rival tenga acceso a ellas. Un capítulo más en la trágica historia de las hadas en el fin del mundo. Pasando al siguiente punto, algo que me ha gustado es de que se ha cumplido uno de mis deseos del video anterior, y es de que se ha diversificado aún más esta historia, dándole protagonismo a más personajes diferentes. Si el volumen pasado fue enfocado en los pensamientos y sentimientos de Fyodor y Tiat, este fue el de Lakish, Nightglad y Margomedari, en el proceso consiguiendo muchísimas respuestas gracias a estos personajes. Primeramente, las cosas que consigue Nightglad junto con la orden de traslado de Riel parece indicar que estamos cerca y por primera vez en Sukamoka de volver al almacén de hadas, donde posiblemente veremos cómo han crecido las hadas pequeñas que ya conocíamos de antes como Almita, Eudea y Masha, pero también conocer a todas las nuevas hadas pequeñas y cómo han llevado todo desde el incidente de Elpis y el decreto de cese a la afinación de hadas. Margomedari es otro personaje que también ha sido parte fundamental de este volumen. Un personaje que parecía ser un secundario más y ya cuando apareció en la primera parte, pero se ha vuelto pieza fundamental porque es la nueva fuente de información sobre el pasado, conectando a aquellas chicas que pelearon a muerte en el prólogo del volumen pasado con la situación de Lakish. Recordando lo primero que hizo Lakish al despertar del coma, que fue intentar atacar a Colon, Margomedari nos confirma la sospecha de Fyodor al ver la foto que le pidió traer. Sospecha de que Colon se parece a Nasania Wilpakem. Por descarte, eso nos revela que la identidad de la personalidad predominante dentro de Lakish es la de su mejor amiga, Elba Afa Murusmarea. Poco a poco vemos que todos los personajes y subtramas empiezan a entrelazarse. Por ejemplo, Fyodor deja de ser un protagonista en solitario y la mayoría de sus partes son junto a Lakish. También esta nueva conexión que tiene con Willem le ha hecho empatizar con las hadas y comprenderlas mejor, principalmente a Tiat. Todos los sucesos que ha pasado desde que las conoció lo han guiado a una catarsis y revalorización de sus prioridades, ahora con la intención de enmendar sus errores y proteger a quienes le importan, sin importar a quién tenga que enfrentar. Igualmente, Tia tuvo una reducción de tiempo y protagonismo, ahora estando siempre acompañada de Noft, que me alegra que esté aquí nuevamente, porque desde Sukazuka, ella y Rantolk son las hadas de las que menos conocemos porque nos las presentan hasta la expedición de Willem, Ren y Kutoli a la superficie y tampoco estuvieron en el incidente de Elpis, por lo que es una perspectiva completamente distinta debido a que son las que menos tiempo, conocimiento, impacto y hasta trauma tuvieron de la estancia de Willem. Me genera curiosidad qué tan diferentes son a las demás hadas respecto a los sentimientos y también respecto al trágico futuro que están intentando evitar las 4 menores. Debido a la naturaleza de sus misiones y la información que posiblemente han estado obteniendo de estas, sumado a que son las hadas mayores junto a Aesea, pero estando todavía en activo, creo que tomarán mayor importancia en los siguientes volúmenes. Pero también un efecto secundario de este aumento del número de protagonistas
es de que la primera mitad del volumen juega mucho con la temporalidad, alternando entre las distintas subtramas, siendo las partes de Tiat como un ancla porque siempre estaban ubicadas en el presente, y son las perspectivas de Fyodor y Nightglad las que juegan alternando entre presente y un pasado cercano. En la lectura normal del volumen no afecta en nada, pero al ver que en el resumen era un poco confuso de seguir temporalmente, decidí cambiar un par de partes del lugar para que fuera más cronológico y fácil de entender, o así espero que sea. Otro pequeño cambio que realicé es de que me hubiera gustado un poco más de misterio respecto a la identidad del secuestrador del Dr. Margomedari, que se revela al instante en la conversación de Noft y Tiat con el primer oficial Kajra. Es por eso que en el resumen omití mencionar el nombre de Nightglad durante un rato para intentar extender el misterio. Y así termina este cuarto volumen. Han pasado un montonazo de cosas y eso de que solo llevamos un tercio de esta secuela. Estoy muy emocionado por seguir viendo cómo seguirá escalando el conflicto en esta gran historia en los siguientes volúmenes. De momento eso será todo por mi parte. Dejen en los comentarios qué les ha parecido, dejen un me gusta, compartan el video y nos vemos dentro de un mes, ojalá, con el volumen 5. Adiós.